Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a una historia del podcast Historias Hasídicas. Hoy esta historia va a ser dedicada para Broje y Atzeloje de todos los Hayalim y Hayalot en el Israel. Escuché este Chávez pasado una historia de vida muy interesante que quería compartirles. Acá en Argentina hay un Rab, el Rab de la Keilah de Chabad, llamado Rav Feinstock. Y por cuanto que esta semana es el Yortzeit del aniversario del fallecimiento de su papá, contó la historia, una parte de la historia de vida de su padre y de su abuelo, que me resultaron realmente muy interesantes y que me parece que es una buena idea compartirlo con ustedes para percibir y un poco y aprender de la vida de Mesiras Nefesh, en la entrega total de los Yehudim en otras épocas. El abuelo de Rafael Stock. Él cuenta que tenía un negocio de telas en la ciudad de Viena, en Austria. Esta historia se sitúa al principio de los años 30. Acuérdense, el nazismo asciende a poder en el año 33. La guerra se desata en 1939, culmina en 1945. Y ahí cuenta que el papá de este rab era un chico chiquito de 8 o 9 años. Y la escuela judía en Viena, si bien tenía el nombre de escuela judía, distaba bastante de ser una escuela tradicional donde se enseñaba Torah y mitzvos. ¿Por qué? Porque la única diferencia que había entre esta escuela y la escuela no judía era uno que los chicos si querían podían ir con kipá o con un gorrito, con un casquete, una boina, solo si querían, no en la práctica no quiere decir que lo hacían. Y segundo, que no estaban obligados, no debían estudiar en llaves, en Shabbat, más bien que lo que no es así, que en las escuelas no judías, donde estaba prohibido usar kippah, y también se dictaban clases durante Shabbat. Pero al margen de esto, los chicos en primario y secundario, cuando terminaban la secundaria, apenas si podían leer. Eso es todo lo que lograban hacer en su contacto con el judaísmo, solamente podían aprender Aleph, Beis y nada más. A todo esto, el papá del Rab era un chico chico y el papá que tenía un negocio de telas y era una persona pudiente, decidió que seguro que tiene que usar sus posibilidades económicas para ayudar a que su hijo pueda avanzar en el estudio. Por algún motivo no lo mandaban a un Heider tradicional, una escuela tradicional judía donde se enseñaba Toire, se ve que no había. Entonces el papá del chico decidió que va a contratar un moré desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana y después unas horas más tarde a la tarde cuando el chico volvió de la escuela para que el chico pueda estudiar lo necesario para convertirse, vamos a decir, en un estudioso que sepa estudiar Humesh y Mishne, Gemore, Aloje. Y así fue, pasó un tiempo hasta que lamentablemente el papá de este chico cayó un poco en desgracia con los negocios, ya no era un hombre tan pudiente, le estaba costando pagar el sueldo de un moré, de un maestro particular, y decidieron entonces juntarse con otras personas en la misma situación y pagar a un moré para que haga una quitá, un aula con diferentes chicos que estudiaban nuevamente de 6 de la mañana a 8 de la mañana y después un poco por la tarde. Y así fue, pasaron los años hasta que llegó el año 1936. En ese momento, el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior de Chabad, Rebbe Yosef Yitzchok Schneerson, él estaba de visita en Austria, en Viena. Y el abuelo de este chico se le ocurrió que si bien no necesariamente él era de Chabad, pero que era bueno que su hijo conozca a un tzadik, el Lubavitcher Rebbe, como era llamado el Rebbe anterior en esa época, un Rebbe muy muy conocido, que no había logrado escapar de la Rusia comunista, ya en el año 27 había estado preso, después fue exiliado, después lo liberaron, lo dejaron irse de Rusia y ya no volvió. En el año 36 realmente el Rebbe anterior
el Lubavitcher Rebbe era como un prócer, todos lo conocían como un hombre tenaz que había luchado contra el comunismo. Y el abuelo de el abuelo de Rafael, el papá de este chico que estamos contando la historia, decidió entonces organizar un yejidus, una audiencia privada, para que todos los chicos del aula, junto con el Moré, puedan ir a conocer al Lubavitcher Rebbe. Y así fue que Baruch Hashem pudieron entrar a la habitación. El rey los recibió, les hizo algunas preguntas de Toire, habló con ellos. Estaba muy contento. Y también, interesante, eh, dio un discurso hasídico, dijo un discurso hasídico que empieza con las palabras Lejo Omar Livi, Lejo Omar Livi del año Tzadik Bo, 1936, que hoy en día está impreso ese Maimer, ese discurso. A todo esto el chico, obviamente, un chico chiquito de 9 10 años, era muy chico, no entendió mucho el discurso y se fue. Pero en el año 39 la situación ya empezó a ser caótica porque, como sabemos, Austria fue conquistada sin disparar una sola bala. Los nazis directamente se le fue entregado a Austria. Ellos entraron, conquistaron. Y una de las primeras cosas que acontecieron fue la famosa Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, en la cual los nazis por la noche rompieron un montón de vidrieras, de negocios, marcaron los negocios Yehudim. De hecho, la gente no Yehudí no podía comprar, tenía prohibido comprar los negocios Yehudim. Y la situación se empezó a agravar muchísimo, ya una persecución manifiesta contra los Yehudim que fue increyendo. Entonces, esta familia decidió que ya Viena no era un lugar seguro para ellos y como se ve que Baruch Hashem tenían las posibilidades, decidieron irse a Hungría, a Budapest. Pero lamentablemente pasó unos meses y los nazis también conquistaron Budapest y la situación ya era insostenible. A todo esto había un Rov en Inglaterra, no recuerdo bien el nombre, si era Sonnenfeld o algo parecido, que él era un Rov que no era de Chabad, pero tenía una yeshiva, tenía una academia de estudios tanto para chicos, tanto para chicas, adolescentes, y él empezó a emitir visas de estudio para que todos los jóvenes europeos que estaban en países conquistados, en países bajo peligro de vida por los nazis, puedan venir a estudiar a Inglaterra. Y así fue que el papá del Ralph Feinstock entonces terminó estudiando en Inglaterra, pero los ingleses no eran ningunos tontos y se dieron cuenta que este rabino había emitido visas de más, que no todas las personas efectivamente fueron a estudiar y aparte una cantidad exorbitante de gente, y que el rabino había hecho todo esto para salvar Yehudim. Entonces, cuando hicieron una investigación, se dieron cuenta como que de alguna manera este rabino había usado el poder que tenía de emitir visas, pero de manera indiscriminada, y lo metieron preso. Lo metieron preso, pero Baruch Hashem logró salvar a muchos, muchos Yehudim. Y este chico, el protagonista, que ya tenía unos 15 años, él también fue preso. También fue preso durante un tiempo, hasta que después Baruch Hashem pudo viajar hasta Canadá. Esto ya era el año 1942. En Canadá, si bien no la tuvo nada fácil, pero imagínense, estamos hablando en la mitad de la guerra, donde los judíos en Europa tenían dificultades extremas, y estar en Canadá, a pesar de tener dificultades, no era nada comparado a Europa. Este chico creció y en 1945, cuando terminó la guerra, Baruch Hashem parece que la familia también se salvó. Este chico también tenía dos hermanos que también fueron salvados. Y cuando era 1945, el rey anterior, el Friedrich Rebbe, que ya estaba viviendo en Estados Unidos, él había llegado en 1940, su instalco, su fallecimiento fue en el año 1950. En el año 45 mandó un shliach, un enviado especial, a Montreal, donde estaba este chico, para llamarlo, para ir a entregar una visa, que el chico pueda cruzar la frontera canadiense, americana, y pueda llegar a Estados Unidos para ver al Rebbe anterior. Y así fue que entró a Yehidus a una audiencia privada, y el Rebbe anterior le dijo: mira, te aconsejo que vayas a ver a mi yerno. El yerno del Rebbe anterior es nuestro Rebbe. Anda a verlo a la oficina
la oficina donde hoy en día es el Hedri Hidus, en la oficina personal del Rebbe. Andó a visitarlo y andó a hablar con él. Cuando llegó, el Rebbe le dijo, mira, no sé si vos te acordás, el Maimer, el discurso jasídico que dijo mi suegro, lo dijo cuando vos tenías 9 años en Viena. Dice, yo estaba ahí, escuché el Maimer. ¿Vos también? ¿Te acordás el Maimer? Entonces el chico, este joven dijo, no, la verdad tenía 9 años, 10 años, no, no recuerdo nada, no entendí nada. El Rebbe entonces le dijo, mira, este Maimer, este discurso jasídico ya está impreso, tomá para estudiar, te lo Homer Levitz Tzadik Bob, 1935, se tomá y estudialo. Y así fue que Baruch Hashem después, este hombre terminó siendo un Menael, un director de la yeshiva de Tomhet Mimim en Montreal durante decenas de años. Interesante también que si bien los hermanos no siguieron el camino hasídico, no abrazaron el hasidismo y eran gente ortodoxa de otras ramas del judaísmo, pero con todo eso siempre había mucha bondad, mucha camaradería, mucha bondad, mucha amistad entre los tres hermanos, a pesar de que cada uno había elegido otro camino dentro del judaísmo. Y esto a mí me pareció interesante contar esta historia como una historia de vida, tenemos siempre para aprender. El rey anterior siempre quería que todos los Sidim escriban sus memorias, que escriban cosas que le acontecieron en momentos difíciles, en la Rusia comunista, en la Rusia zarista. Se siempre alentaba a que los Yehudim escriban porque siempre escuchar y leer los recuerdos de otras épocas y la entrega total de los Yehudim, eso nos alienta a nosotros a poder seguir venciendo nuestros propios obstáculos.